Allá por los años 90, cuando se formulaba de manera muy rimbombante la ley 1444 del servicio exterior, que se quería institucionalizar, que se quería mejorar, simplemente ha quedado ahí en esa ley, ha quedado ahí en esas formas y en los pasillos de la Cancillería, porque replicaban la vieja escuela. Y algo interesante que decía Fernando es eso, ¿no? Que se ha hecho el esfuerzo, pero no obstante de ello se ha seguido repitiendo esos esquemas. Y en función de esos esquemas, es que ha habido en parte, y esta es una crítica constructiva, ha habido cierto favoritismo, y eso es Vox Populi, en ciertas personas por una afiliación sindical, por una afiliación a una organización X indígena campesina. Y eso ha dado cabida para que se pueda criticar esa diplomacia de los pueblos que estaba emergiendo, que ha tenido un buen inicio, pero no se ha podido consolidar y se ha debilitado precisamente por ese clientelismo y por esa falta de profesionalismo en algunos diplomáticos. Y por eso es que han aprovechado aquellos que sostenían esa política, esa diplomacia republicana, han aprovechado para decir que no servía la diplomacia de los pueblos y que los que iban a las legaciones diplomáticas dentro de la comunidad internacional eran personas que no estaban preparadas. Y en cierta medida, esa debe ser una autocrítica para nosotros. Si bien ha habido las oportunidades para que puedan ser aquellas personas que habían sido excluidas, podían ocupar un cargo diplomático. No había la suficiente preparación para encarar una negociación, qué sé yo, o sea, en chino, en hindú, en persa, en árabe, en inglés, no había. No había en su generalidad. Sí, hay salvadas excepciones de personas que han aportado y han fortalecido esa diplomacia con esas herramientas a las cuales mencionaba Fernando. Ahí está el talón de Aquiles. Han habido muchas personas que en su momento incluso me mencionaban, y por ética no lo voy a decir, que me decían, bueno, he estado, eh, he estado, por ejemplo, en Madrid y ahora voy a estar, estoy yendo a qué sé, a Helsinki porque tengo que aprender también otro idioma y hay que diversificarse, etcétera. Eso ha habido y mucho. Y bueno, aquí Fernando tal vez conozca de algún tipo de experiencias y eso nos ha debilitado y eso ha servido para que diga, bueno, ahí está la diplomacia de los pueblos, ahí está, no sirve. Y han lanzado un sinfín de improperios que hasta el día de hoy los podemos escuchar en torno a la coca, en torno a esas organizaciones indígenas campesinas, los cuales definitivamente han debilitado y no se ha sabido encarar y no se ha sabido aprovechar esa oportunidad que se había dado a esos pueblos y esas personas que si bien tenían la capacidad dirigencial, pero no tenían la talla para poder negociar a nivel internacional. Y eso lo digo, nos ha debilitado. Y eso es que hasta el día de hoy vienen criticando cuando se habla de esa diplomacia de los pueblos y el día de hoy prácticamente eso ha desaparecido. Y bueno, seguramente se va a barrer con todo ello. Este nuevo gobierno, entre comillas, va a barrer y va a volver a esa diplomacia clásica, clasista, donde antes quizás un Chambi, un Mamani, un Quispe, por ese solo hecho no podía ser parte del servicio exterior y si es que no estaba apadrinado por alguna autoridad. Recuerdo que yo tenía una compañera que era la hija de una fiscal, ya para cerrar esta parte, y bueno, ella era penalista, y bueno, de pronto la mamá era fiscal, aguado, bueno, ustedes ya saquen sus conclusiones, y bueno, de pronto su hija ha entrado al servicio exterior, de pronto ha entrado a la academia diplomática, una persona que aspiraba a ser abogada penalista, y ahí estaba en la escuela diplomática Rafael Bustillos en su momento. ¿Dónde está? ¿Cuánto se ha gastado en la preparación de esa persona? Y realmente cuánto rédito le ha dado al país. Prácticamente nada. Hoy en día ahí está la compañera. Pero casos de esos han habido muchos.
Y eso ha debilitado este proceso y eso ha debilitado la estructuración de lo que es nuestro servicio exterior actualmente. Que precisamente durante el gobierno de los movimientos sociales se ha tratado de reestructurar ello, se ha tratado de darle otra tónica y otra oportunidad a esas personas que tenían la capacidad, pero no se supo aprovechar en qué personas podían cumplir ese rol. No necesariamente personas formadas en la academia diplomática. Claro, ese seleccionamiento en el marco de la ley 1444 también tenía favoritismos, justamente con el ejemplo que mencionaba hace un momento con lo que en su momento ha sido la ex fiscal. Y esos favoritismos recaían en personas que no tenían esa capacidad, que si bien terminaban de hacer eh, eh, terminaba la maestría en diplomacia en la Cancillería, no tenían la capacidad para poder afrontar, no tenían la talla, no obstante de que tenían ese título, no obstante de que estaban en el escalafón diplomático, no existía. Y bueno, eso se ha tratado de revertir y se ha tratado de abrir precisamente cuando entra el gobierno de Evo Morales. Y esa oportunidad no ha sido bien aprovechada. No se ha tratado de reestructurar, no se ha podido mejorar en todo lo que se ha deseado el servicio exterior, ni en los representantes diplomáticos que teníamos a nivel internacional. En otras palabras, se ha repetido aunque había intenciones, pero se ha repetido esa estructura de favoritismos, que si bien antes era en un apellido o en un grupo elitario, más adelante esto recaía también en grupos que representaban una organización campesina, que si bien tenían legitimidad la dirigencia, pero no tenían la talla ni la legitimidad para poder representar al país. Un claro ejemplo de esta actual diplomacia que tenemos, sin desmerecer, yo conozco a Lidia Patti, es ella y nadie le discute el derecho a que pueda representar al país, pero podemos ver que en el plano de la negociación, en el plano del diálogo que pudiera tener con el servicio diplomático de otros países, no tiene, digamos, esa especialidad que la habilita o no tiene esa talla que la habilita para que ella pueda entablar o ella pueda realizar en el marco de sus funciones un acuerdo en favor de nuestro país. Ese es un ejemplo. Hay muchos, como hay muchos, que yo los he conocido que, bueno, definitivamente había un favoritismo por parte de David Choquehuanca, quien manejaba el servicio diplomático, quien tenía esa fuerza, se favorecía a personas que en su momento, bueno, se dedicaban a tomar cursos en las legaciones diplomáticas o simplemente presentaban sus informes cuando asistían a un seminario y lo hacían parecer que estaba eso de su programa operativo, cuando hemos hecho simplemente era una falacia y era algo que perjudicaba al país. Bueno, ese tipo de servidores diplomáticos también lo hemos tenido. Se han repetido sus esquemas republicanos cuando se ha querido reestructurar el servicio diplomático a partir del gobierno de los movimientos sociales y eso nos ha quebrado. Y eso nos ha debilitado y bueno, por eso es que hoy en día se tienen tantas críticas respecto a esa diplomacia, que hoy en día este nuevo gobierno dice que va a mejorar, va a reestructurar, precisamente a partir de lo que decía Longarich y todo ese su séquito frente al actual servicio diplomático.